Hola, soy Bayles Conley. He sido pastor por 4 décadas. Pero si hubieras visto los primeros capítulos de mi vida, tal vez no imaginarías que terminaría sirviendo en el ministerio del Evangelio. De niño, fui criado como un chico normal de California. Pero de adolescente mi vida cayó en espiral en alcohol y las drogas y en una búsqueda por respuestas. Después de varias experiencias cercanas a la muerte, conocí a Jesús y experimenté su poder que cambia vidas. Descubrí que Él era lo que buscaba y que había respuestas en su palabra. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro: Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola amigo, bienvenido a la transmisión de hoy. Donde sea que me estés viendo en cualquier idioma que hables y me escuches ahora, el Espíritu Santo está contigo. Estudiaremos la palabra de Dios juntos. Confío en que aprenderás cosas que serán importantes y beneficiosas para ti. De hecho, estamos viendo la iglesia de Filipos. Iniciaré en Filipenses capítulo 1 en esta sesión y la estudiaremos versículo por versículo. Pasamos los últimos mensajes analizando cómo fue que esta iglesia se formó. Está registrado en Hechos capítulo 16. Pablo y Silas fueron a Filipos y hablamos mucho de eso. La iglesia nació, pero fue a través de mucha persecución. La primera conversa se llamaba Lidia, fue la primera conversa europea, algunos la llaman el punto de inflexión de la civilización occidental. Lidia fue salva y su casa fue salva, recibieron el bautizo con agua. El apóstol Pablo expulsó a un demonio de una adivina, no se nos dice, pero es muy probable que se volviera creyente y con suerte fuera parte de esta nueva iglesia. Y luego el carcelero filipense fue salvo y su familia entera fue salva y fueron bautizados en agua. Algunas personas dicen que se volvió el pastor de la iglesia ahí en Filipos. Pablo y Silas, ellos fueron lanzados, golpeados y encarcelados por predicar el evangelio. Pero aunque estuvieron en la cárcel nunca entró a ellos. Y hablando de cárcel, esto ocurre unos 10 años después. Pablo escribía esta carta a esa iglesia en la ciudad de Filipos. Y él está en una prisión romana. El hombre sabía algo sobre ir a prisión por su fe. Envía la carta con un hombre llamado Epafrodito. Él lleva la carta a esta iglesia, a Lidia, su casa, el carcelero, su casa, y tal vez a esta chica endemoniada, y descubrimos que la iglesia ha crecido. De hecho, ya había varios lugares diferentes para cuando envió ese mensaje. La palabra de Dios corre muy rápido y muchas veces se produce un efecto dominó. Un miembro de la familia es salvo y luego los otros miembros son salvos. Luego guían a sus amigos a Cristo y comparten el evangelio con sus familias. Nunca conoces el resultado de que una persona acepte a Cristo. Los colegas son salvos, los familiares son salvos, los amigos son salvos. Luego sus colegas, sus amigos y sus familiares escuchan el evangelio. Hay una forma orgánica en que el evangelio viaja y puede hacerlo muy rápido. Empezamos en Filipenses 1, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que está en Filipos, con los obispos y diáconos. Dice Pablo y Timoteo. Timoteo fue uno de los hijos de Pablo en la fe. Era como el que resolvía, un ministro muy dotado del evangelio. Y dice que son siervos de Jesucristo. La palabra griega traducida como siervos aquí es doulos. Literalmente es un esclavo. Es una persona que fue comprada por otra.
Es una persona que ya no es dueña de sí misma, que ya no tiene derecho a hacer lo que quiera, cuando quiera o donde quiera hacerlo. De hecho, se llama hacer a Jesús tu Señor. Señor significa jefe, significa que muero a mis derechos de vida independiente y que mi vida ya no es mi responsabilidad, se convierte en mi respuesta a su capacidad. Le escribe a los santos, obispos y diáconos. Ahora bien, todos los creyentes son santos. No tienes que esperar a morir y que un comité vote por ti para ver si te conviertes en un santo. La palabra griega aquí traducida como santo significa santo y separado, diferente. Todos los creyentes en Cristo Jesús son santos, son sagrados, están separados, son diferentes a los demás en el mundo. ¿Por qué? Dice, los santos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace diferentes, que estamos en Cristo. Y claro, eso se refleja en las palabras, se traduce en nuestro estilo de vida. Y si no lo hace, entonces, amigo, no estás en Cristo. Si no hay fruto, quizás no haya raíz. La raíz es la confianza en el Señor Jesucristo. Ahora, las buenas obras, el cambio al hablar, las diferentes actitudes son el resultado de aceptar a Cristo y poner tu fe en Él. Venimos a Él como somos, pero aquí está la verdad. Todos en el mundo están en Cristo o están en Adán. No hay otro lugar posible desde el punto de vista de Dios. O estás en Cristo o estás en Adán. Primera de Corintios 15:22 dice, en Cristo todos son hechos vivos, en Adán todos mueren. Todo ser humano está en Adán para empezar solo por haber nacido en este mundo, nacido como ser humano. Adán es nuestro más lejano antepasado, todos somos sus descendientes, y por la transgresión de Adán en el jardín, murió espiritualmente, fue cortado, separado de Dios. Dios le dijo a Adán, escucha, todo en el jardín es tuyo, tienes derecho a ello, es tuyo, tienes el dominio. Sin embargo, hay una cosa a la que le reclamo derecho exclusivo, y es el árbol del conocimiento del bien y el mal, que está en medio del jardín. El día que tomes de él morirás. Dios dice, escucha, hay bien, hay mal, hay verdades absolutas, hay pecado, y luego está lo correcto. Solo yo estoy cualificado para decir que es pecado y que no, que es bueno y que es malo. Yo pongo los límites. Si alguna vez intentas violar eso y quieres convertirte en Dios tú mismo, ese día morirás. Curiosamente, en el idioma hebreo original, la palabra morir está 2 veces. Al morir, morirás. Morir. Adán morirás una doble muerte. Todos conocemos la historia. Adán comió el fruto del árbol junto a su esposa Eva. Quería ser como Dios mismo, decidir qué es bueno y qué es malo. Oye, Dios no tiene que ser mi autoridad final. Puedo decidir por mí mismo qué es bueno y qué es malo. Todavía vemos esa actitud y espíritu funcionando en el mundo ahora. Las personas hablan de mi verdad. No, amigo, solo hay una verdad. No existe tu verdad, no existe su verdad ni de nadie. Existe la verdad absoluta y solo Dios la define. Pero aquí está lo duro. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5 que a través de Adán, el pecado y la muerte entraron al mundo, y esa muerte, ese estado de muerte espiritual, separación de Dios, se transmitió a todos los hombres por la transgresión de Adán. Así que toda la humanidad está en Adán, y la única forma de salir de Adán y entrar en Cristo es tomando una decisión. En Adán mueren todos. Están muertos espiritualmente, finalmente morirán en la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios en un lugar de tormento llamado infierno. La Biblia lo llama la segunda muerte, y ese es el destino final para todos los que rechazan y resisten a Cristo. De hecho, déjame decirte algo. Mientras respires, mientras estés vivo, tienes el poder de elegir. Puedes decir sí a Dios, puedes decir que sí
a su único camino de salvación. Sé que muchos dicen, bueno, es tan cerrado y me parece tan ofensivo. Bueno, amigo, es lo que hay. Si estás atrapado en la planta superior de un edificio en llamas, y yo apoyo una escalera contra ese edificio, rompo la ventana y digo, ven, baja por la escalera, por aquí te rescato. Puedes cruzar los brazos y decir, bueno, no creo que sea la única forma. Eso es cerrado y me ofende esa escalera. Puedes ofenderte lo que quieras, pero te quemarás si no bajas por la escalera. Amigo, Dios es tan generoso. Nos dio una salida a nuestro pecado, nos dio una salida de la muerte, nos dio una entrada a su familia, al gozo, a una eternidad con Él. Es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Puedes ofenderte si quieres, y me dirán algunos, es el cristianismo, y me ofende lo estrecho que puede ser. Bueno, la verdad es que sí es estrecho, y Jesús será estrecho en ese aspecto. Jesús dijo, estrecho es el camino que conduce a la vida, y pocos la encuentran. Amplio es el camino que lleva a la destrucción, y hay muchos que lo siguen. Amigo, puedes salir a la amplitud y llevarte todas tus creencias contigo, pero al final ese camino se estrecha y te lleva a una eternidad restringida y atormentada y sin salida. Ahora, el camino estrecho a través de Cristo, la Biblia lo deja claro, es difícil. Hay pruebas, hay persecuciones, hay malentendidos. Cuando te mantienes firme en tu fe, el camino es estrecho, pero al final se amplía hacia un asombroso horizonte, un horizonte expansivo que la mente y el corazón no contienen. Esto es lo que iba a decir. Mientras me escuchas ahora, como todo ser humano, tienes el poder de elegir. Pero cuando mueras, tu poder de elección se pierde para siempre. Pierdes el poder de elegir cuando sales de esta vida. Elige mientras hay una oportunidad. Y debemos dar a la gente la opción. Por muy amables que sean algunos de tus vecinos y amigos, si no aceptan a Cristo, se irán a una eternidad sin Él, y estamos obligados por conciencia y mandamiento al menos a decirle a las personas que tienen una elección. Y sé que puede ser incómodo abordar el tema de cosas espirituales y tal vez hablar del cielo y el infierno, hablar de salvación con un colega o incluso con familiares. Pero piénsalo en los mismos términos que las personas que están, atrapadas en una planta alta y el edificio está en llamas y dices, bueno, podría ofenderlos si apoyo la escalera contra su casa o si voy a llamar a la puerta para ver si están bien. No quiero ofenderlos. Cuando calculamos eso en la vida eterna, merece la pena ofender a algunas personas para decirles la verdad. Escucha, Dios ha elegido a través de la necesidad de predicar, salvar a quienes lo aceptan. Cuando compartimos el Evangelio, el Espíritu Santo trabaja con eso y lleva a las personas a la fe. No puedes tener una cosecha sin que una semilla se plante. Las personas nacen de nuevo a través de la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Así que estoy dispuesto a ofender a algunas personas. Estoy dispuesto a ser torpe en mi presentación. Puede que me atore cada 3 palabras y sienta que he hecho un trabajo terrible al compartir, pero el poder está en la semilla, no está en mi elegante presentación del Evangelio. Incluso un niño pequeño tiene esa capacidad, puede sembrar la semilla. Cuéntale a alguien sobre Jesús. Aquí dice, escribo a todos los santos en Cristo Jesús, a los apartados y diferentes. Estar en Cristo es lo que nos hace diferentes. También escribo a los obispos y diáconos. Noten que se mencionan aparte de los santos. Son santos porque son creyentes, pero el obispo es el oficio de un pastor. Lo vemos claramente en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Dijo, pastoreen el rebaño de Dios que está entre ustedes como cuidadores. La palabra cuidador es la misma que se traduce como obispo aquí. Es el ministerio de un pastor. Luego habló de diáconos. Diáconos es una palabra griega y literalmente significa un sirviente. Los diáconos se eligen. Leemos en Hechos capítulo 6 que
los judíos helenísticos, sus mujeres eran ignoradas en la administración diaria de comida y estalló un conflicto en la iglesia primitiva. Nada nuevo bajo el sol, alguien siempre parece estar enojado por algo. Así que el apóstol Pablo dijo, oiga, no es correcto que dejemos la palabra de Dios para servir mesas, debemos enfocarnos en la adoración y la palabra. Entonces, chicos, encuentren 7 hombres entre ustedes llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que puedan ser designados para servir y encargarse de este asunto. Así que eligieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Los nombraron para encargarse de servir, de atender mesas y servir comidas, la misma palabra, servir en Hechos, capítulo 6, que vemos aquí para diácono. Un diácono es quien sirve. Son personas que sirven mesas y se encargan de la hospitalidad, limpian, apoyan en la guardería. Básicamente es el ministerio de los ayudantes. Y es tan importante que literalmente les impusieron manos, oraron por ellos y los enviaron a encargarse de ello. A algunos de ellos hemos leído sobre Esteban, también empezaba a ser usado por Dios para realizar milagros entre el pueblo. Había algo añadido a su vida. Pero aquí está la cuestión. Su trabajo, el de un diácono, no es imponerse sobre el pueblo. Dios nunca quiso que la iglesia estuviera dirigida por el comité de diáconos. Los diáconos son sirvientes y escrituralmente ellos fueron elegidos y escogidos para servir mesas y servir al pueblo. No es un puesto de supervisión en el que votan sobre la decisión del pastor de hacer esto o aquello, y algunos gobiernos de la iglesia están organizados así, pero no lo veo como algo bíblico. Pero un diácono, sin embargo, esa es una gran vocación y un gran privilegio de servir y hacer cualquier cosa por el pueblo de Dios, en la casa de Dios. Y Pablo continúa y dice, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Me gusta eso. Gracia y paz. Dios les escribe una carta dictándosela a través del apóstol Pablo, y desde el principio les deja saber que no está molesto. Gracia y paz para ustedes. Y algunos que escuchan ahora, si Dios les escribiera un mensaje, temerían abrir. Escucha, Dios te ama. Quiere bendecirte. Ese es el favor inmerecido de Dios. En inglés tenemos un acróstico que nos funciona en todos los idiomas. Es GRACE, las riquezas de Dios a expensas de Cristo. No nos da su bendición inmerecidamente. No nos la ganamos, no la merecemos, es gracia. No nos la da basado en su carácter y basado en su obra terminada. No por nuestro carácter, no por nuestras obras terminadas. Entonces, Pablo ha estado en presencia de Dios y comienza diciendo, gracia y paz para ustedes de Dios. No condena y juicio. Dios está a punto de hacerte polvo. No, gracia y paz. Luego dice esto en el versículo 3. Doy gracias a mi Dios que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Cada vez que pensaba en ellos, agradecía a Dios. No los daba por sentados. Deberíamos hacer lo mismo. ¿Dios te ha bendecido con una buena esposa? Deberías agradecerlo. En cada recuerdo, ¿Dios te ha bendecido con un buen marido? Deberías agradecerlo. ¿Tienes buenos amigos? Deberías agradecerlo. ¿Tienes alguna buena iglesia donde ir? ¿Tienes un buen trabajo? Debes agradecerlo. Dijo, doy gracias a Dios cada que me acuerdo de ustedes. Cada que pienses en ellos, deberías decir gracias, Dios. Cada vez que piensas en tu esposa, tus amigos, tu iglesia, el hecho de que tienes un trabajo, un techo sobre tu cabeza, cada vez que lo piensas, deberías agradecer a Dios. Y sé que algunas personas cuando piensan en su cónyuge no dicen gracias a Dios, dicen, ¿por qué Dios? Pero debería ser gracias Dios y no ¿por qué Dios? Luego aquí en el versículo 4
Dijo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Con algunas personas es un deber orar por ellas, por otras personas es un deleite orar por ellas. ¿Por qué fue tan gozoso para el apóstol Pablo orar por ellos? Conozco a personas, de hecho estaba orando por un chico hoy. Confesaré y seré honesto, no fue un deleite orar por él, era un deber orar por él. Ah, pero sabía que debía hacerlo por el bien de esa persona, porque necesita ayuda, necesita abrir los ojos por cierta postura que tomó y el camino por el que anda, pero era necesario para mí también. Las Escrituras dicen que bendigas a quien te maldice y ora por quien te usa. Así que con algunas personas orar es un deber, pero debemos hacerlo, pero por otras personas es un deleite orar por ellas. Pablo dijo, por su comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, apoyaron a Pablo con oración y con dinero. Desde el primer día en que les llevó el Evangelio. Lidia abrió su casa y compartió sus recursos con ellos. Luego descubrimos que Pablo fue allí de Berea a Corinto y a otros lugares. Descubrimos que no solo una vez, sino una y otra vez, le enviaron ayuda, le enviaron ofrendas para ayudarle a llevar el Evangelio a otras regiones y a otras personas. Pablo dijo, han sido compañeros míos, han tenido compañerismo conmigo, una sociedad conmigo desde el primer día hasta ahora. Oraron por él y lo apoyaron económicamente. Hay una alegría cuando piensas en quienes han hecho posible lo que hace. Sé que hay personas viéndome ahora que apoyan nuestra transmisión y todo lo que hacemos en el mundo, en diferentes idiomas y diferentes plataformas. Hay personas que nos envían cartas de ánimo. Sé que algunos oran por nosotros, oran por mí con regularidad. Gracias por hacerlo. Me trae una alegría al corazón que es difícil de expresar con palabras. Hay personas que apoyan fiel y generosamente lo que hacemos. Han sido bendecidos por la palabra que tenemos el privilegio de dar. Nos ayudan a llevar esa palabra a otras personas. Te diré esto, Dios te recompensará por hacerlo. Pero es una gran bendición para nosotros y el equipo aquí, tener personas que nos apoyan, que creen en lo que hacemos, que creen en esta vocación, que creen que el trabajo que hacemos es importante y significativo, y eso se expresa a través de la colaboración. Continuó en el versículo 6 y dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el día en que Jesús vuelva. Significa que Él lo cumplirá, lo pondrá a fin. Podemos estar seguros de que lo que Dios comienza, lo termina. Está completando la buena obra en ti, completa la obra en mí. Escucha, yo soy un proyecto en construcción, estoy en proceso. Dios no ha terminado conmigo, gracias a Dios. Recuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños y vivían en casa, les dábamos un trabajo. Limpia tu habitación, levanta todo. Parece que un tornado pasó por aquí o que un huracán pasó. Y empezaban bien, pero muy rara vez esos niños terminaban lo que iniciaban. Sabes, Dios siempre termina lo que inició. Cuando fuiste salvo, eso no era la meta. En muchos aspectos, eso fue solo el principio. Dios no ha terminado contigo. ¿Cuánto tiempo tardará de nuevo hasta el día de Jesucristo, hasta que Él regrese y estemos ante Él? ¿Cuál es la buena obra que Él hace en nosotros? Él nos conforma a su imagen. Dios me conforma
a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo hace desde adentro hacia afuera. Él crea la semejanza de Cristo en mi carácter y en el tuyo. Crea honestidad, humildad, amor, generosidad, audacia, gentileza, paciencia, santidad y fidelidad. Él obra estas cosas en nosotros para que puedan manifestarse a través de nosotros. Lo que Dios hace en ti, quiere a través de ti compartirlo para que seas una bendición en la vida de otra persona. Hebreos 13:21 comparte la misma verdad. Dice que Dios está obrando en ti lo que es agradable a sus ojos. Es interesante que el término obrar en ti se traduzca en otros versículos del Nuevo Testamento como un árbol que da fruto a una persona que forma o moldea arcilla. Dios está obrando en ti, obra en mí. De nuevo, esa misma frase, piénsalo. Se usa para describir un árbol que da fruto o para describir a un escultor que trabaja con arcilla y moldea arcilla con las manos. Ambos denotan un proceso. Dios nos está podando y moldeando por dentro para que podamos dar frutos que glorifiquen su nombre. Amigo, Dios no te ha abandonado y no eres un caso perdido. Él trabaja y necesitas recordar que no eres un fracaso, solo aprendes. Sé que hablo con alguien ahora, te equivocaste y quieres rendirte, crees que Dios ha terminado contigo, no te quiere y que está enojado contigo. No, Dios te ama y es hora de que te levantes, hermana. Es hora de que te levantes, hermano. Sacúdete el polvo e inténtalo de nuevo. Dios obra en ti. Ahora, tal vez aún no tengas un árbol lleno de frutos, pero deberías agradecer si solo unas pequeñas flores aparecen. El fruto vendrá si cooperamos con Dios. De hecho, creo que podemos acelerar la obra de Dios con nuestra cooperación, con oración. Al alimentarnos de la palabra de Dios, con tiempos de quietud, de adoración y de relacionarnos con otras personas que aman a Jesucristo y tienen fuego por Jesús, y también obstaculizar el proceso de dar fruto por pereza espiritual y tal vez parar por completo si decidimos no cooperar. Pero la verdad de esto es que Dios no se rinde con las personas y hacemos todo lo posible por no rendirnos tampoco. Dios no se dio por vencido contigo. Solo quiero decirte que Él te ama, eres valioso para Dios y la buena obra que Él comenzó en ti, como comenzó en estos cristianos filipenses, la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. No te rindas, no te desanimes, Dios te ama. Y si me ves ahora y nunca has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, estás en Adán, pero nunca has encontrado tu camino hacia Cristo. La Biblia dice que si crees que Dios resucitó a Jesús de los muertos y lo confiesas con tu boca como Señor, serás salvo. ¿Por qué no ahora? Solo di: Jesús, entra en mi vida. Pongo mi corazón ante ti y te confieso como mi Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo en tus manos, Señor Jesús. Dios te ama. Nosotros también. Nos vemos luego. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.